El texto que yo quiero leer hoy se encuentra en Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro y los pies de Jesús, a los pies de Jesús, y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado o salvado. Yo quiero compartir un tema con ustedes. Pongan mucha atención porque a mí se me olvida el tema cuando yo lo doy, entonces les voy a preguntar a ustedes. El tema para hoy es: una fe verdadera es una fe agradecida. Vamos a ver si los niños están poniendo atención. Niños, voy a repetir una vez más el tema y yo quiero que después ustedes me lo digan en coro. Atención, niños. Una fe verdadera es una fe agradecida. A la cuenta de 3 ustedes van a decir el tema. 1, 2 y 3. No, solo los niños. Quiero oír esas voces. 1, 2 y 3. Repitan después de mí entonces. Una fe verdadera es una fe agradecida. Solo los adultos. Una fe verdadera es una fe agradecida. Como yo tengo niños aquí, ustedes me van a perdonar, adultos, ¿verdad? Yo quiero llegar primero a ellos antes que a ustedes. Fíjense, niños y personas adultos que me escuchan, que había un hombre hace como 300 años que se llamaba Matthew Henry. Él era muy agradecido. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Fíjese que él era tan lleno de gratitud. Él dijo: siempre podemos encontrar motivos de gratitud ante Dios. Y una vez a Matthew Henry le pasó algo tremendo. Le robaron la cartera. ¿Qué le pasó a Matthew Henry? Y esa noche
él escribió en su diario 4 cosas. Primero, que nunca le habían robado antes. Fue la primera experiencia para contar. Así que dijo, nunca me habían robado, así que ya tuve la primera experiencia. Gracias, Señor. Segundo, Matthew Henry dijo en su diario, dando gracias a Dios, que aunque le quitaron la cartera, no le quitaron la vida. Por eso él daba gracias a Dios. Tercero, dijo Matthew Henry, porque a pesar de que se habían llevado todo, lo de la cartera no había sido mucho. Todavía le quedaba en casa lo suficiente. Así que él daba gracias a Dios. Y finalmente Matthew Henry dio gracias a Dios porque en su misericordia no fue él el que robó, sino él fue robado. Yo les digo en esta noche, niños, ¿ustedes están entendiendo? ¿Sí? Bueno, yo me propongo hoy, en esta noche, yo tengo un objetivo. Mi objetivo es convencerles a todos ustedes que cuando Dios ha obrado genuinamente su salvación, y nos ha abierto los ojos, vivimos nuestras vidas para su gloria, la cual se expresa en forma de gratitud. Eso es lo que yo me propongo. ¿Quién era un leproso en el Antiguo Testamento? Hoy vamos a verlo, porque la historia o el texto trata de 10 leprosos. Entonces yo tengo que hablar del contexto. ¿Quién era un leproso en el Antiguo Testamento? La lepra era una enfermedad considerada como una forma de castigo divino. ¿Cómo era considerada la lepra, niños? Como un castigo divino por el pecado que alguien había cometido. Así era considerada, no que así era. La lepra era una enfermedad temida, ya que era incurable y contagiosa. Mire lo que dice el libro de Levíticos con respecto al leproso. Levíticos 13:45. Levíticos 13:45. Y el leproso en quien hubiere llaga, ¿todavía no sale? Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. ¿A dónde debía de estar el leproso, hermanos? Fuera del campamento. Niños, ¿cómo gritaba el leproso cuando alguien se le acercaba? Inmundo, inmundo. Entonces usted huía del leproso. Pero también dice el libro de Números, capítulo 5, habla del leproso. 5:2.
manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Entonces, ya vimos quiénes eran los leprosos o quién era un leproso en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver quiénes eran estos leprosos del texto. ¿Qué vamos a ver ahorita? ¿Quiénes eran estos leprosos del texto? Estos leprosos del texto eran israelitas y samaritanos. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? Era un grupo mixto de israelitas y samaritanos que había caído en la desgracia. Y como ya tan desgraciados eran que ya ellos no veían si aquel era morenito o chelito, o sea, si era samaritano o judío, ya a ellos no les importaba, eran leprosos. Así que se unían en grupos para dormir en cuevas y vivir de lo que la gente les tiraba. Hermanos que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, ¿me están escuchando, hermanos? Hermanos, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12 dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros? Éramos inmundos, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. O sea, no pertenecíamos al pueblo de Israel. Extraños a los pactos. O sea, para nosotros no era la Biblia, pues, éramos perros, gentiles, sin tener esperanza. No había esperanza para nosotros cuando moríamos al infierno. No había esperanza porque no habíamos conocido la luz. Sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Amados hermanos, nosotros éramos unos leprosos, miserables, condenados por la ira justa de Dios y por nuestro pecado. Y hoy en este culto de acción de gracias queremos decir a Dios como familia: gracias. ¿Qué queremos decir como familia? Gracias. Porque estos niños que también nos acompañan están bajo la promesa de Dios, bajo el pacto de Dios. Y por algo Dios le ha dado a ese niño a usted. Tiene que tener alguna razón de haberle dado a sus hijos a usted, hermano Ray. Por algo Dios le dio a Raquelita. No es en vano. Hoy, hermanos, en este culto de acción de gracias, queremos decir, como dice el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. Aún las iniquidades que usted va a cometer
dentro de un año, todas están perdonadas. No para ir y pecar, no. Pero tenemos esperanza. Hoy queremos decir como familia, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Puedes decirlo de todo corazón conmigo después? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Hermanos, Jesús exaltó la gratitud de uno. Ya vimos desde el versículo 11 al 14 que Jesús sanó a 10 leprosos. Pero ahora, del versículo 15 al 19, Jesús exaltó la gratitud de uno. ¿De cuántos exaltó la gratitud Jesús? De uno. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios. En alta voz cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dijo gracias, y le dio gracias. Hermanos, uno de ellos, al ver que había sido sanado, ¿por qué el escritor de Lucas dice, uno de ellos al ver que había sido sanado? Hay una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. ¿Por qué el texto dice, uno de ellos al ver que había sido sanado, si también los demás vieron que habían sido sanados? Yo quiero enfatizar eso, porque la Biblia dice, y uno de ellos al ver que había sido sanado, pero si no habían sido sanados todos, pues también los otros vieron que habían sido sanados. Pero dice, al ver que había sido sanado, porque este que vio que había sido sanado, vio, como podríamos decir, con un ver milagroso. Porque este ver fue un ver milagroso. Es decir, que alguien que lo sanó no solo hizo el milagro físico, sino el milagro espiritual de abrir sus ojos, no solo para mirar la dádiva, sino para mirar y apreciar al dador. Eso fue un milagro que sucedió ahí, porque este leproso que regresó no solo vio la sanidad, sino que sus ojos fueron abiertos para regresar y ver no solo la dádiva, sino al dador. Este leproso, los 9 leprosos, ellos se fueron, eran religiosos, ellos se fueron al templo. ¿A dónde se fueron? Quizás donde sus familiares, a donde los sacerdotes, luego a celebrar con su familia el milagro de la sanidad. Pero según el texto, algo pasó en este único leproso. Más allá de la sanidad física, algo ocurrió en el corazón de él. Por eso Jesús exaltó una actitud diferente de los demás. Jesús dijo, bueno, ¿y no fueron 10 los que sané? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Solo este regresó? Jesús exaltó una actitud diferente de los demás. La actitud de él es diferente a los otros y la causó la fe salvadora, que es distinta a la fe sanadora. Saben, hermanos, que
estos leprosos que fueron sanados tuvieron fe para ser sanados. ¿Tuvieron qué, hermano? Sí, porque dice que ellos obedecieron y mientras iban fueron sanados. Ellos tuvieron fe para ser sanados. Pero no tuvieron fe para ser salvados. Tuvieron fe porque es distinta la fe sanadora de la fe salvadora. Alguien puede tener fe para echar fuera demonios. Alguien puede tener fe para hacer milagros, pero esa fe puede que no sea la fe salvadora. Puede hacer que esa persona solo conozca la fe sanadora para decir a este monte, trasládate de aquí al mar. Pero en este leproso ocurrió una fe genuina, que esta fe no hizo que este leproso que no continuara siendo un religioso, sino que este leproso se hiciera un seguidor de Jesucristo. La fe verdadera es distinta a la fe que sana. Versículo 9, entonces le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado o te ha salvado. La expresión aquí implica ambas ideas, la curación física y la fe que trae salvación del alma. Es decir, que este hombre demostró su fe en Cristo por sus acciones de querer glorificar a Dios, demostrando su gratitud. Mi mensaje va a ser corto. Quiero dar algunas aplicaciones de todo lo que he dicho. ¿Dónde vemos el Evangelio en este pasaje? O sea, ¿dónde vemos a Cristo en este pasaje obrando el milagro del nuevo corazón? Para mí está en Lucas 17, 19. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, la fe que salva es una consecuencia de haber oído el mensaje de Cristo. Repito, la fe que salva es una consecuencia de haber oído el mensaje de Cristo y de este crucificado. Este leproso que fue sanado, el único que regresó, no solo oyó la palabra de Cristo de ser sano, sino también de ser salvo. Este leproso fue salvo no porque era mejor leproso que los demás, sino por gracia. ¿Por qué fue salvo, hermano? ¿Por qué Cristo solo salvó a un leproso? ¿Por qué no salvó a los 9? ¿Sería que este era un mejor leproso? No, eran leprosos todos. Hago una pregunta para mi reflexión. En mi pueblo, yo tenía unos amigos. No voy a decir los nombres. Pero esos amigos eran igual de malos que yo. Éramos igual de malos. Y entonces, en ese tiempo, en mi pueblo, hubo una matazón. A mis amigos los echaron en una fosa. En una sola fosa echaban hasta 20. Pero ¿y por qué
Dios no permitió que yo estuviera también ahí en esa fosa? ¿Sería que yo era más bueno que ellos? No, era igual de malo que ellos. Fue la gracia de Dios. Este leproso si la misericordia de Dios fue tan grande con este leproso. Ahora, yo quiero decirle a una persona acá, a una persona que está sin Cristo. ¿A quién me estoy refiriendo ahorita? A una persona que está acá, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y tú, querido y querida, has cometido pecados terribles. Has hecho cosas terribles. Yo quiero decirte, querida y querido, si la misericordia de Dios fue tan grande para salvar y sanar a estos grandes leprosos, Él también puede tener misericordia de ti. No importa lo grande de tu pecado, querido, Dios puede tener misericordia hoy de ti. ¿Sabes que la palabra misericordia es una palabra compuesta? Misericordia. Miseri es miseria y cordia es corazón inclinado a la miseria. Tú puedes decir, pero mire, hermano, es que yo estoy enredado. Usted no sabe que cómo Satanás me tiene enrollado. Hoy puede ser el día de tu misericordia, de la misericordia de Dios para tu vida. ¿Sabes que hay una escritora que se llama Corrie ten Boom? Ella dijo, no hay abismo tan grande que Dios no lo sea más. Ella quiso decir, no hay pecado tan profundo que la misericordia de Dios no sea capaz de rescatar. Conocí a un amigo ahí en la Unión, se llamaba Freddy. Freddy era un borracho, pero Freddy era un borracho que había tomado por 8 años. A los 8 años, Freddy, me contó él, que dice que él de aquí para arriba veía una gran oscuridad y solo veía bien poquito. Su cuerpo era ya un esqueleto. Freddy vino y dio testimonio aquí. Él andaba en un calzoncillito. Y Freddy sabía que le había llegado la hora de su muerte. Y él dijo, voy a ir a morir a la estación, así se le llama el lugar ahí en la Unión, la estación. Y ahí en una cuevita, ahí Freddy se metió, ahí la gente le daba agüita, le daba alguna comidita, pero él ya no podía comer. Tenía años de no bañarse, su cuerpo eran costras. Él fue ahí a morir. Y hay un hermano que pastoreaba la iglesia, que pastorea el hermano Bed, se llamaba Raúl Rodríguez. Dios le puso al hermano Raúl Rodríguez, Cookie, ir a predicar a la estación. Y el hermano Cookie predicaba el Salmo 130, versículo 1. Desde lo profundo clamé y oíste mi voz. Y dice Freddy que
en su subconsciente él oyó la palabra de verdad. Desde lo profundo clamé y oíste mi voz. Y dice Freddy que de él surgió un clamor, y el clamor era perdón. ¿Cuál era el clamor? Perdón. Y dice que cuando él dijo esa palabra, él sintió literalmente como que algo vino a su cuerpo moribundo y esquelético. Dice que un nuevo sentimiento se apoderó de él, y dice Freddy que se paró. Y Freddy decía él, a mí no me podían dejar dar medicina porque al darme medicina me moría. A mí, dice Freddy, los curas no me querían, ni los pastores, porque él tenía una diarrea que no paraba. Y entonces dice Freddy que cuando él oyó esa palabra, de repente dice que se paró y le pidió a alguien de por ahí ir a bañarse, un deseo de bañarse. Pero las costras eran demasiado, y dice que se pudo bañar y pudo comer poquito, y entonces Freddy comenzó a recuperarse. Lo llevaron al albergue y él no paraba la diarrea, pero en ese albergue lo cuidaron. Yo tuve el privilegio de andar con Freddy dando testimonio aquí en Santa Ana. La misericordia de Dios lo alcanzó. Hermanos, también traigo otro desafío, y es que podamos examinar sinceramente si nuestra fe es verdadera o falsa. ¿Qué debemos de examinar, hermanos? Si nuestra fe es verdadera o falsa. Estos 9 leprosos eran religiosos. ¿Cómo eran los 9, hermanos? Religiosos. Porque estos 9 leprosos abrazaron la dádiva. ¿Abrazaron qué, hermanos? La dádiva. Pero este leproso que regresó era cristiano porque abrazó a Cristo. Si hoy la misericordia de Dios te visita, una señal será que tú vas a venir el domingo. Tú vas a tener sed de más. Porque un niño cuando nace tiene sed ¿de qué? De la leche espiritual, no adulterada. Este es un día para examinar, hermanos, si nuestra fe es falsa o verdadera. Porque la fe verdadera abraza al dador y no solamente la dádiva. La fe verdadera tiene hambre del dador y no de la dádiva. Miren, hermanos, yo creo que hasta el diablo en un apuro podía pedirle a Dios que le ayude. Habían demonios que le pedían a Jesús. Pero la fe verdadera, cuando en un corazón hay una fe verdadera, no solo quiere la bendición, sino se enamora y abraza del que da la bendición. Porque el creer de esta persona es un creer verdadero. Que podamos examinar sinceramente si nuestra fe es verdadera o falsa esta noche. Queridos jóvenes, estoy acá para incomodarles un poco.
Pueda que tú seas hijo de papá cristiano, mamá cristiana, pero eso no te hace a ti ser un joven verdadero cristiano. Puede que tú seas un religioso nada más y te haga falta lo que este leproso recibió, y era una fe verdadera. Hermanos, traigo otro desafío: que Dios nos dé humildad que hubo en este leproso, que según el texto cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. ¿A dónde cayó este leproso, hermano? A los pies de Jesús. Y le daba gracias a los pies. Es a los pies de Jesús el único lugar donde debemos de estar. ¿Dónde es el lugar donde debemos de estar? De ahí nadie nos puede derribar. Y ese es el lugar que Dios honra. Yo le pedía mientras estudiaba este texto, y yo le decía: Señor, que yo siempre esté a tus pies, que yo no me ensoberbezca creyéndome un gran hijo del rey, y así es, que yo siempre me acuerde que no es que era el peor, soy el peor de los pecadores. Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y en la Reina Valera dice, de los cuales yo soy el primero, pero en otra versión dice, de los cuales yo soy el peor. Yo le decía: Señor, los pies tuyos, en humildad, que mi corazón esté humilde ahí, porque es a los pies de Jesús donde nadie me va a poder hacer daño, porque estoy en los pies de Jesús. Dice Isaías 60:13, y yo honraré el lugar de mis pies. Que Dios nos dé la gracia, al igual que Matthew Henry, con esto termino. Que Dios nos dé la gracia, al igual que Matthew Henry, para que podamos estar agradecidos por cosas inusuales. ¿Por cosas qué? Yo puedo decirle al hermano Henry, usted está agradecido, ¿y por qué? Bueno, él me puede decir, mire, por esto y esto Dios me ha provisto, Dios ha sido fiel en este año, pero hay cosas inusuales que le han pasado al hermano Henry. Que podamos estar agradecidos por cosas inusuales. Matthew Henry agradeció al Señor por haber sido robado. ¿Por haber qué, hermano? Aquí está Argentina, sufrió un accidente. Y alguien puede decir, ella, pues, qué desgracia, ¿no? Que ha pasado meses ahí. Pero lo tremendo es que Dios ha estado con Argentina ahí. ¿Verdad, Argentina? Y Argentina ama al Señor. Y también los hermanos han estado con Argentina ahí. Jesús en los hermanos. Podamos estar agradecidos por cosas inusuales. Cuando él agradeció al Señor, Matthew Henry, por haber sido robado, eso solo lo puede hacer el nuevo corazón. El impío no va a agradecer por las cosas malas que le pasan, pero el cristiano sí, porque tiene algo superior. El nuevo corazón que está satisfecho con Cristo
puede decir, como Pablo en Colosenses 1:24, por lo cual me gozo en lo que padezco. Y aun cuando el diablo me ha tratado de hacer pedazos, me gozo porque no me ha derrotado completamente. Conmigo ha estado el Señor. Eso solo lo puede decir el corazón que ha nacido de nuevo. Y el corazón que ha nacido de nuevo dice, si tienes a Dios, ¿qué te hace falta pues? El corazón agradecido que conoce a Dios, que conoce el gozo de Dios, puede decir, si tienes a Dios, ¿qué te hace falta? Pero también puede decir, y si no tienes a Dios, ¿qué tienes? El corazón que ha nacido de nuevo dice, Cristo es suficiente. Me falta esto, me falta esto, me falta esto, me ha pasado esto este año, y mire, viera, oye, pero Cristo ha estado conmigo en cada situación. Cristo ha estado fortaleciéndome, animándome, y Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida, por lo cual me gozo en lo que padezco. Se me olvidó el tema del mensaje. ¿Cuál era, hermanos? Una fe verdadera es una fe agradecida. Estimado, que no tienes esperanza en Cristo, que estás hoy aquí, ¿qué piensas tú de este mensaje? Yo sé que tienes fe, pero ¿qué clase de fe? Si tu fe es una fe, yo tengo fe, pero no estás siguiendo a Cristo, esa no es fe. Porque la fe verdadera sigue a Cristo, lo abraza, lo tiene como un gran tesoro. La fe verdadera quiere más de Cristo, quiere leche, quiere comida, quiere más de Cristo, no solamente quiere una bolsa de Cristo, quiere el almacén de Cristo, quiere toda una fábrica de Cristo, quiere todo de Cristo, y por último quiere ir al cielo donde Cristo está, porque está enamorado, porque está apasionado. Y eso es lo que yo quisiera que todos acá experimentemos. ¿Por qué será que no deja ese pecado en lo cual tú vives? Porque no has recibido una fe verdadera. Mira, cuando tus ojos sean abiertos a lo valioso que es Cristo, ese pecado tú lo vas a dejar, como decimos en buen salvadoreño, de 2 patadas. Sabes que yo una vez andaba en una zacatera, andaba con unas botas de hule, y cuando yo estaba en una zacatera así, yo sentí que estaba parado en una serpiente. ¿En qué estaba parado yo? Cuando yo vi donde estaba parado, una sola carrera a parar a la quebrada. Mira, cuando tus ojos te sean alumbrados, tú vas a obedecer a Cristo, vas a correr a Cristo, vas a seguirlo a Él, vas a publicar quién es Él, vas a vivir para Él.
que en esta noche podamos orar para que un milagro suceda en los que no han conocido a Cristo y en los que ya le conocemos, que esa fe pueda crecer tanto, que haya tanto gozo, que las aflicciones no van a ahogar esa fe. Cuídate de nunca olvidar, por favor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Que no olvidemos que éramos leprosos y seguimos siendo. Señor, que si aquí hay también una persona que no te conoce, yo insisto que si hoy es el día de la misericordia, sálvalo por favor. Señor, si hoy es el día que esta persona va a decir misericordia, 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 que pueda clamar hoy. Que hoy sea el día del traslado de las tinieblas a la luz. Y que nosotros como iglesia no perdamos la sensibilidad de lo que Cristo hizo por nosotros. Pongámonos en pie, por favor.